Buenas con todos. En esta oportunidad quiero explicar el teorema de Gram-Schmidt, un teorema muy utilizado en álgebra lineal y análisis funcional. Para hacerlo más fácil la asimilación, se puede visualizar geométricamente este proceso de ortogonalización, y lo que hace más accesible su comprensión. El teorema dice que sea x o y una sucesión numerable o finita de vectores linealmente independientes en un espacio de pre-Hilbert X. Un espacio de pre-Hilbert es un espacio con producto interno donde se ha definido la noción de perpendicularidad de producto interno. Cuando el producto de dos vectores es nulo, quiere decir que los vectores son ortogonales. Eso quiere decir que es un espacio de pre-Hilbert, ¿no? Entonces existe una sucesión de vectores ortogonales S u y, tales que para cada n es espacio generado por los n sub i, por los primeros n sub i, es el mismo que el espacio generado por los n primeros x sub i. Es decir, para cada n se tiene que el espacio generado por los no es que se tiene los x sub i de numerable, o sea, de 1 hasta n. Numerable quiere decir que hay una biyección con los números naturales, o se puede contar, ¿no? Que son números que van de 1 hasta n, hasta el cardinal de los números naturales, que es el epsilon. Y con estos x sub i, que es forma una base para el espacio de pre-Hilbert, porque son vectores linealmente independientes. Con esta base construir una base ortonormal a partir del proceso de Gram-Schmidt. O sea, una base ortonormal es una base que tiene el módulo 1 y además que son mutuamente perpendiculares 2 a 2. O sea, a partir de este conjunto X, de x1 hasta xn, se va a construir el conjunto S1 hasta Sun. Si es en una dimensión, o sea, x solamente existiría el vector x1, y la noción de perpendicular en una dimensión 1 solamente sería el vector e1, es la norma x1, sería el vector x1, normalizarlo como vector unitario, ¿no? X1 entre la norma de x1, como entre el módulo del vector x1. Este es un vector x1 entre su norma, ese sería el vector unitario. Ahora, si es un espacio de dos dimensiones, sería E1, E2, entonces previamente ya tengo una base en dos dimensiones x1, x2. Y igual para el E1 ya se obtiene de esta forma, ¿no? X1 sobre su norma. Entonces me faltaría calcular el vector E2. El segundo vector E2, para calcularlo, entonces lo veo en dos dimensiones, ¿no? Ya tengo el vector E1 que se ha calculado a partir de x1, y tendría que el E1 y el x2. Estos vectores están sobre un plano. Tengo el vector E1 y el vector x2 que están definidos sobre un plano. Dos vectores forman un plano. Entonces lo que se va a hacer acá para obtener el vector E2 perpendicular a E1 es lo que necesito, ¿no? Primero ortogonalizarlo para después convertirlo en vector unitario.
Entonces lo que se sabe es que en física se ve la noción de producto punto, el producto punto de dos vectores x. Lo que voy a hacer es esto. Tengo el vector x2 y el vector e1. Lo que quiero es calcular un vector z2 que sea perpendicular a e1. Y a partir de ese vector z2 calcular el vector e2 que es z2 sobre su módulo. Solamente tengo que normalizar, ¿no?, para hallar su vector unitario, que ese sería e2. Entonces lo que necesito es por teoría de vectores sabemos que si tenemos dos vectores A y B, entonces para calcular la suma de vectores se forma el método del paralelogramo y el vector suma, ¿no? Y la diferencia es si es B menos A sería el vector B menos A sería este vector, ¿no?, el vector diferencia sería B menos A. El B menos A sería, acá termina la flecha, la punta de la flecha sería B menos el vector que está en donde no está la flecha, en el terminal, donde empieza el vector sería menos A, ¿no? Este es el vector diferencia, B menos A. Entonces voy a usar esta propiedad para calcular el vector Z2. En este caso necesitaría este vector de acá, E2. Para calcular E2 necesitaría, Z2 necesitaría este vector de acá. Y este sería el vector Z2 sería la diferencia, ¿no?, de tal manera que acá forme 90 grados. Si acá se forma 90 grados, este sería el vector Z2, sería la diferencia. Pero para que esto se forme 90 grados debe ser la proyección de B sobre A. ¿Y cómo se calcula eso? Entonces, por definición sabemos que el producto de punto de A con B es la norma
de A, el módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo. Y acá se tiene que el coseno necesito el vector que va de B hasta la proyección, ¿no? Este es el vector proyección de B hasta acá, que va de manera que sea perpendicular, proyección de B sobre A. Acá tengo que el coseno del ángulo alfa es igual a sobre la norma de A o módulo de A por B. Acá sería módulo de B por el coseno del ángulo sería A, y este sería módulo de B por el coseno. Este es el módulo de la proyección de B sobre el vector A, ¿no? Y esto sería el vector unitario en la dirección A, producto punto por B. Entonces tengo que B multiplicado por la producto punto por el vector unitario en A es el módulo de la proyección. Y si quiero la proyección como yo quiero el vector proyección de B sobre A, este es el módulo de la proyección de B sobre A por el vector unitario. Este ya es una cantidad escalar, ¿no? El producto punto por el vector unitario A en la dirección A. Que el vector unitario es el vector entre su módulo. Y si quiero el vector, al despejar es el módulo por el vector unitario. Pero el módulo, ¿quién era? Entonces el vector, tengo que el vector proyección de B sobre A. El vector proyección de B sobre A es igual al módulo de la proyección de B sobre A, que es como el producto punto es conmutativo, el producto interno sería B, también voy a dejarlo así tal como está, sería el vector unitario en A
por el producto interno con B. Este sería el módulo, ¿no? Y esto multiplicado por el vector unitario en A. Entonces ya tengo cómo calcular el vector proyección de B sobre A. O sea, si tengo un vector B y un vector unitario A, necesito un vector y un vector unitario A, el vector proyección de B sobre A es el producto interno del vector unitario U con vector unitario por B y multiplicado por la dirección que va en A, ¿no? Ese sería este de acá. Y este vector proyección con este de acá, con el vector diferencia formarían 90 grados. Este vector proyección es el producto interno de U, el vector unitario A por B por el vector unitario en A. Y el vector perpendicular al vector unitario sería B sería B menos el vector unitario menos el producto interno de U con B por el vector unitario en A. B menos este vector es perpendicular al vector unitario, ¿no? Y este es mi vector Z2, sería como si fuera Z2, y si para convertirlo en unitario debo dividirlo entre su módulo nada más. Entonces lo que voy a hacer es ese proceso, ya que para la noción de perpendicularidad, cuando el producto interno de dos vectores es nulo, o sea, cuando el producto interno de dos vectores es nulo, esto se da así, solo así, o se entiende de tal manera que A se denota como, se entiende como que hay cierta perpendicularidad entre A y B, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que he dicho sería, tengo el vector E1, el vector canónico, que es un vector unitario de módulo 1, porque lo normalicé en una dimensión. Tengo el vector X2, y acá sería el vector proyección de X2 es perpendicular a esto, ¿no? a la diferencia. El vector proyección sería el vector proyección de X2 sobre E1 sería el producto interno. Este es el vector unitario, el vector producto interno de X2 con E1 por E1, por el vector unitario E1. X2, como esto es conmutativo, puede ser B
como el producto interno es conmutativo, acá puede ser que la proyección de B sobre A se puede calcular como B por el vector unitario en la dirección de A por el vector unitario en A. Acá es un producto escalar de vectores, y acá es el producto de un vector por un escalar, por un número. Acá este vector unitario sí tiene dirección, ¿no? Acá es un número por un vector y el resultado es un vector, ¿no? Por eso el vector proyección de B sobre A. Esto lo que me ayuda es a que el vector proyección de B sobre A sería perpendicular al vector unitario el vector B menos la proyección, si la diferencia de estos dos es perpendicular al vector unitario. Acá tengo un candidato a perpendicular, ¿no? Y para calcular el vector es el vector canónico, tengo un vector perpendicular, y para calcular el vector normalizado tendría que dividirlo entre su norma. Y el vector, entonces lo voy a calcular de esta manera. Entonces el vector proyección de x2 sobre E1 sería el producto interno de x2 con E1 por E1. Y acá van a formar 90 grados con la diferencia, ¿no? Que sería x2 menos este vector proyección, que es x2 E1 por E1. Y ahora ya tengo el vector z2 perpendicular a E1, que está sobre el mismo plano de E1 con x2, ¿no? Porque los 3 puntos están sobre el mismo plano en geometría del espacio. Y ahora, para calcular el vector E2 unitario, el vector E2 sería z2 sobre su módulo, ¿no? Entonces el vector unitario sería z2 entre el módulo de z2. Ese sería el vector canónico E2, que es perpendicular a E1. Estoy haciendo el proceso de Gram-Schmidt, ¿no? El vector z2 es el vector D menos la proyección, ¿no? Acá lo que he hecho es tomar el vector B, que es el vector x2, lo que he hecho es tomar el vector x2, el vector E1 que está acá, y el vector proyección de x2 sobre E1
sería hasta acá, ¿no? Y esto forma 90 grados con la diferencia, ¿no? Que sería Z2 es la diferencia, ¿no? Z2 que es igual a X2 menos la proyección, ¿no? La proyección de B sobre A o es X2 en menos E1. Primero lo que he hecho es construir Z2 a partir de X2, ¿no? X2, E1, previamente ya había calculado E1. Entonces lo que he hecho es calcular el vector proyección de X2 sobre E1. Y el vector Z2 perpendicular a E1 sería X2 por diferencia vectorial, ¿no? X2 menos la proyección de X2 sobre E1. Acá es diferencia vectorial, ¿no? Diferencia utilizando la diferencia vectorial. Para construir el vector Z2 perpendicular a E1. Mi objetivo es construir el vector Z2 perpendicular a E1. Y después a partir de Z2 ya lo normalizo. Y tengo un vector ortonormal al primer vector E1, en la dimensión E1. Z2 se ha definido como X2 menos la proyección de X2 sobre E1. Esto es diferencia vectorial. Es una manera fácil de entenderlo, sería así. Y ya tengo el vector E2, que es lo que aparece acá. Y ahora para el Z3 sería ya tengo los vectores canónicos E1 y E2 que están sobre un plano, y el vector Z X3 los dos primeros ya están calculados, E1 y E2 están sobre el plano, y ahora me faltaría el vector X3 que está por calcular, ¿no? Y como el E1 y E2 forman un subespacio, el plano es un subespacio, ¿no? Para que sean linealmente independientes debería estar fuera del plano del vector X3. Entonces tomo el vector X3 fuera del plano, del subespacio generado por E1, E2. Y entonces voy a usar el método que usé
X3 está fuera del plano. Acá voy a formar un poliedro. Entonces tengo el vector tengo el vector x3, E1 y E2. E1 y E2 forman un subespacio que es el plano y x3 está fuera de ese plano. Ahora lo que voy a hacer es trazar una perpendicular al plano, porque lo que necesito es un vector que sean mutuamente perpendiculares. O sea, el vector E3 debe ser perpendicular tanto a E1 como a E2. Por eso necesito calcular un vector Z3 que sea perpendicular a ambos y que esté fuera del plano. Entonces lo que hago es trazar una perpendicular al plano formado por estos vectores E1, E2, y sobre esa recta debe estar el vector Z3. Ya, ahora lo que hago acá, esta perpendicular he trazado, esta recta perpendicular he trazado sobre la sobre la cabecera final del terminal del vector x3, ¿no? Esta perpendicular pasa por la parte final del vector x3. Y acá forma un punto E, que le he llamado E. Este vector Z3, como se puede ver, igualmente se va a ver como una diferencia vectorial. Este vector E este E1 y E2 son perpendiculares. Esto cae, acá forma 90 con este plano, o sea, con todos los vectores que están sobre este plano, ¿no? O sea, el vector Z3 que está sobre la recta perpendicular forma 90 con todos los vectores que están sobre el plano formado por E1 y E2. Y ahora lo que hago es trazar la perpendicular de este punto hacia la recta que contiene al vector E1 y hacia la recta que contiene al vector E2. Acá forma 90 grados, ¿no? Acá forma 90 grados y acá también trazo la perpendicular forma 90 grados. Y acá los puntos, acá donde comienza el vector E1 y E2, que es el punto A, D y E, que de acá de la cabecera, estos tres puntos forman un plano. O sea, estos vectores x3, z3
y el vector que está acá, que sería la suma de estos dos vectores, están sobre un mismo plano. Y o sea, Z3 se puede ver como la diferencia de X3 menos este vector, que este vector es la suma de estos dos vectores que provienen de E1 y E2. Y ahora, para ver estos vectores cómo se pueden calcular, lo que hago es trazar desde este punto una línea que conecte al punto de aquí y otra línea que conecte a otro punto extremo. Y hay un teorema en geometría del espacio que se llama el teorema de las tres perpendiculares. Como este está sobre el plano que forma, esta recta de acá está sobre el plano perpendicular a la recta. Acá forma 90 grados porque es perpendicular. Hay una perpendicular, acá es de este punto donde corta la recta perpendicular con la recta. Este segmento forma 90 grados, acá hay una perpendicular, dos perpendiculares, y la otra línea que va desde este punto a este punto formaría 90 grados. O sea, quiere decir que este vector que va desde el punto A hasta este punto F sería el vector proyección de X3 sobre E1. Este es el vector proyección de X3 sobre E1. Y eso ya se sabe calcular, ¿no? Que es el vector unitario, el producto interno de X3 con E1 producto multiplicado por el vector E1. Y la diferencia de estos dos es el vector que va de F a E1. X3 menos la proyección, que es X3 por este de acá. Y análogamente en el otro lado acá hay una perpendicular a este plano, o sea, a esta recta, y acá la recta que sale también sigue siendo perpendicular, y la línea que va de acá a acá sigue siendo perpendicular. O sea que este de acá, el vector que va de A hacia el otro punto, que creo que es la letra G, pero este punto que está al otro lado sería este vector sería la proyección del vector X3 sobre E2. De X3 sobre E2. Como acá se forma un cuadrado, porque es 90, 90, este vector proyección se puede trasladar acá también. Y esto sería este vector que va de acá a acá sobre este plano, es la suma, ¿no? X3, la suma de estas dos proyecciones es de acá, esta recta. Y Z3 sería X3 menos la resta de estas dos proyecciones. Y por esto ponen Z3 sería el vector X3 menos la resta de las proyecciones de X3 sobre E1 y X3 sobre E2.
porque es menos el vector suma de eso. Y ya tengo el vector Z3, y para calcular el vector canónico E3, que es perpendicular a los dos y es ortonormal, sería Z. Sería el vector Z3 sobre su módulo del vector Z3. La proyección de X3 sobre E1 es X3 producto interno con E1 por E1. El vector proyección de X3 sobre 2 es el módulo de la proyección. Por el vector unitario de 2, módulo de la proyección sería X3 por E2. Otra forma de verlo es que X3, el vector que va de F a E, este vector que va de F a E es X3 menos la proyección de X3 sobre E1, y como este de acá es paralelo, este de acá es el vector proyección de X3 sobre E2, y acá ya tengo otros dos vectores, y este vector de E sería la diferencia, ¿no? Y sería el vector que va de F a E, es X3 menos la proyección de X3 sobre E1, y eso le voy a restar la proyección de X3 sobre E2, y me da lo mismo, ¿no? Que Z3 es la X3 menos la diferencia de las proyecciones. Y para normalizar es X3 Z3 sobre módulo de Z3. Entonces, análogamente, en una dimensión 4 estaría fuera de este espacio, ¿no? Entonces el vector Z4 sería el vector X4. O sea, el espacio sería un subespacio de ese espacio de dimensión 4. Y Z4 sería el vector X4 está fuera de este espacio, ¿no? Y debo restarle las proyecciones, ¿no? La sumatoria desde I igual 1 hasta 3, que es 3 dimensiones, de las proyecciones porque cada uno forma un plano, ¿no? Dos vectores me van formando un plano de sería E sub I del vector X4 sobre E sub I, ¿no? Y va de 1 hasta 3.
4 dimensiones sería, debo sumarla por acá en 2 dimensiones, los vectores proyección en 2 dimensiones, los vectores proyección de x3 con E1 y proyección x3 con E2 son mutuamente perpendiculares, ¿no? Y se suman y después se resta del vector x3 que está fuera de ese subespacio. En 4 dimensiones serían los vectores proyección serían mutuamente perpendiculares, x4 con E2 y proyección x4 con E1. Estos dos se suman y acá se vuelve a sumar con este vector, con el vector proyección de x4 sobre E3 sería, y el vector, y acá me va a dar una resultante, y el vector x4 que está fuera de este espacio se va a restar de la suma de la suma vectorial de estos tres vectores, ¿no? Por estoy poniendo el vector z4 es x4 menos la diferencia de las proyecciones, de manera que z4 es perpendicular 2 a 2 a E1 a E1 a E2 y a E3. Z4 es perpendicular al espacio generado por los vectores E1, E2, E3. Z4 es perpendicular al espacio generado por E1, E2 y E3. En este caso x3 es perpendicular al espacio generado por E1 y E2, por eso estoy restando las proyecciones, ¿no? El espacio generado por las Z4 es perpendicular al espacio generado por las proyecciones de x4 sobre E1, proyección de x4 E2, proyección de x4 sobre E3, y acá x3 es perpendicular al espacio generado por las proyecciones de x3 sobre E1, x3 sobre E2, y por eso estoy restando para obtener el vector z3. En 2 dimensiones z2 es perpendicular al vector proyección de x2 sobre E1. En 3 dimensiones z3 es perpendicular
al vector proyección de x2 sobre e1, subespacio generado por el vector proyección de x2e1 y x2e2. Esto hace que Z3 se pueda calcular como el vector x3 menos la suma de i igual 1 hasta 2 de las proyecciones de x2 sobre e sub i en 4 dimensiones z4 es perpendicular al subespacio generado por los vectores x3 que z3 es x3 que es x3 menos z3 es perpendicular al espacio generado por las posiciones de x3 sobre 1, x3 sobre 2. En 4 dimensiones z4 es perpendicular al espacio generado por x4 sobre e1, a la proyección a su espacio generado por x4 sobre e2, la proyección de x4 sobre e3 que es el espacio de 3 dimensiones que se conocen, y esto hace que el vector z4 se calcule como x4, el vector x4 que está fuera del espacio, de este espacio generado, menos la sumatoria desde i igual 1 hasta 3 de las proyecciones de e sub i x4.
Entonces así Zn, vector Zn es perpendicular al espacio generado por las proyecciones de los SUI sería de SU1 sobre SU1 del vector xn sobre E1, la proyección del vector xn sobre E2 y la proyección del como acá es Zn, iría hasta el vector, tengo que calcular el vector E sub n, n dimensional, sería tengo el subespacio generado por el vector E sub n menos 1 que ya se ha calculado, la proyección de xn sobre E sub n menos 1. Sería Zn es perpendicular al subespacio generado por estas proyecciones, ¿no? Y eso hace que Zn se calcule como el vector xn que está fuera de este subespacio menos la sumatoria de todas estas proyecciones, ¿no? Porque la sumatoria de esas proyecciones está dentro del subespacio. Desde i igual 1 hasta n menos 1 de la proyección de los SUI xn. Y entonces para calcular el vector canónico SUN n dimensional sería el Zn entre su módulo.
Y ese es el proceso de Gram-Schmidt, ¿no? xn menos xn menos las proyecciones de xn sobre SUI. Y este era el módulo. Zn es xn menos sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1. Este era el producto interno de xn con los SUI, producto interno con los SUI. Estos Zn es perpendicular al espacio generado y además es perpendicular a cada SUI de 1 hasta n menos 1. Este vector es perpendicular a cada SUI de 1 hasta n menos 1. Esta suma está en el espacio generado por definición de espacio de subespacio. Pero es tal que esta suma está en el subespacio y a la vez es perpendicular a cada SUI. Esta suma vectorial de i igual 1 hasta n menos 1 de las proyecciones de SUI xn pertenece a este espacio por definición de su espacio vectorial, pero a la vez también es perpendicular a cada SUI con i variando desde 1 hasta n-1. Es lo que lo hace especial, ¿no? Y para que sea, pero no necesariamente es perpendicular, como no es perpendicular a SUN, me falta eso, ¿no? Para obtener el Zn que sí es
perpendicular a cada SUI. No, esto pertenece al espacio generado, pero esto de acá no. Esta vector suma es perpendicular a la suma de estas proyecciones, sería perpendicular al vector zn. Acá está, acá es vector zn. O sea, además de pertenecer esta sumatoria es perpendicular a zn. Esta sumatoria, este vector zn está así. La suma de estas proyecciones está acá, ¿no? Esta es la sumatoria de las proyecciones. Y zn es la diferencia. De tal manera que al hacer la diferencia de xn, acá está xn, me estoy equivocando. El vector xn está fuera de ese espacio. El vector xn está fuera del espacio, de este espacio de acá. Y acá tendría el vector sumatoria, que es perpendicular a zn, que es lo que quiero calcular. Está bien. Este es zn. Este vector sumatoria es perpendicular a zn. La sumatoria está acá. Esta es la sumatoria de las proyecciones. El vector xn está así, fuera del espacio generado por esas proyecciones. Y la suma está acá. La suma está dentro de su espacio. Acá es perpendicular. Acá está zn. Zn es perpendicular a la sumatoria de las proyecciones. Acá está la sumatoria de las proyecciones desde i igual 1 hasta n menos 1. De los SUI de xn sobre SUI. La representación gráfica sería la sumatoria de las proyecciones que están en el subespacio es perpendicular a zn. Zn es la diferencia de xn menos esta sumatoria. Por definición de subespacio, esta suma desde i igual 1 hasta n menos 1 de las proyecciones de SUI xn pertenece al subespacio generado por las proyecciones de los SUI
de xn con SI con I variando de 1 hasta n-1. Esta sumatoria pertenece al subespacio generado por esta proyección. Este vector pertenece al subespacio. Y además, esta sumatoria desde I igual 1 hasta n-1, estas proyecciones son xn SI por SI, son perpendiculares a Zn. Eso es lo que lo hace especial, de tal manera que al restar, como este es perpendicular a Zn, al restar con xn me va a dar el vector Zn. Este vector que está en el subespacio es perpendicular al vector Zn que está fuera del subespacio. Esto hace que pueda calcular Zn como la diferencia de xn, que también está fuera del subespacio, menos este vector sumatorio. Esto hace que Zn se pueda calcular como la diferencia de xn, del vector xn que está fuera del subespacio, o esto está dentro del subespacio, menos el otro vector, menos la sumatoria, ¿no? El vector xn está fuera del subespacio y Zn también está fuera del subespacio. El vector Zn es perpendicular al subespacio. Xn es I sería de I igual 1 hasta n-1. Acá se ve que el vector x3 está fuera del subespacio generado por las proyecciones. Y este es el vector suma. El vector suma está dentro del subespacio generado por estas dos proyecciones. Y el vector z3 que hace de Zn es perpendicular a la suma, ¿no? Que la suma pertenece al subespacio. El vector z3 que está fuera del plano, fuera del subespacio, es perpendicular.
Esto hace que Z3 se pueda calcular como la resta, ¿no?, de x3 que está fuera del subespacio menos la sumatoria desde i igual 1 hasta 2 de x3 con e sub i por e sub i. Vector Z3 es perpendicular a la suma este de acá. Es una relación importante. Bueno, esto lo estoy haciendo porque forma parte de análisis vectorial, que es, forma parte de para el desarrollo de mi tesis. Y bueno, continuaré exponiendo así maneras más fáciles de ver lo que es temas de matemática avanzada. Bueno, agradeceré su apoyo para seguir continuando con esta serie. Y bueno, agradeceré sus likes y contratos también para que me puedan ayudar. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Por favor, darle un like y un me gusta para vernos en el siguiente